Y entonces, la identidad. ¿Qué es la identidad? ¿Realmente sabemos qué es identidad empresarial? ¿O solamente es, como lo veo muchas veces, que lo que hacen es agarrar marketing y sacar vallas diciendo hago bienestar organizacional? ¿Sí? Y todos brincan y saltan que es muy bonito, sí, está bien, pero eso no es bienestar organizacional. Todos salen muy contentos, llegan a su casa, le dan un par de golpes, no sé a quién, pero le dan un par de golpes y ya está otra vez descontento. O está frustrado porque no llena esa esencia. Ese vacío existencial no lo logra cubrir al final. Es que las personas necesitan identidad. Y las personas necesitan identidad, ¿por qué? Porque si no, tenemos empresas sin identidad propia. Empresas que son maquilas de dinero, pero no tienen identidad. No han logrado llegar a consolidarse como una empresa que valga la pena. Ustedes ya se han preguntado por qué las empresas de hoy, en la actualidad, las personas están dispuestas a cambiarla a la vuelta de la esquina por otra que le ofrezcan una mejor paga. En promedio, leyendo estadísticas, una persona promedio de la generación Z, bueno, Millennial y Z, cualquiera de las dos, en promedio está perdurando en una posición de trabajo no más de 2 a 3 años y ya quiere cambio, ya se aburrió y quiere algo diferente, pero no se lo han cuestionado ¿por qué? ¿A qué se debe eso? Es que no les pagan lo suficiente. Ese es tal vez un factor, pero el menos importante, el más importante es que las personas no se sienten identificadas en las empresas. No hay identidad, no hay un móvil. Están ahí por cumplir un requisito, pero no realmente por lo que realmente vale la pena. Vean ustedes cómo el mundo está cambiando y vamos a encontrar nuevas formas de hacer las cosas. Y aquí hay una luz de hacia dónde podemos direccionarnos. Dejar a un lado la burocracia y pasar al modelo de humanocracia. Y ojo, esto no es tendencia, esto es realidad. ¿Sí? Es que a veces agarramos las tendencias y decimos, es que es tendencia, entonces hay que hacerlo. No. Una cosa es la tendencia y otra cosa es la realidad. ¿Y qué pasa? Si no agarramos a la realidad de frente, ¿qué vamos a perder? ¿Qué vamos a dejar ir? El modelo tradicional era primero la empresa, después las personas, y las personas me generaban dinero. No trading dollars, dinero de verdad. El modelo humanocrático me dice, primero la persona, porque sin personas no hay empresas. Sin una persona con identidad, no hay identidad para la empresa. Imagínense ustedes que se ha desvirtuado tanto el concepto de liderazgo que ya ni ganas de hablar de liderazgo me dan. Es que uno escucha temas de liderazgo donde salen las personas a decir, sí, es que líder acá, líder allá. ¿Y qué es realmente liderazgo? Es que el líder es el que está en la cumbre. El líder es el que está ahí arriba y escaló y sufrió y ahora le dan un reconocimiento porque está ahí arriba en la cumbre. Porque logró algo en la vida. Porque todos lo vieron. Ahora yo me pregunto, entonces solo esas personas que son visibles ante los ojos de los demás son líderes. ¿Y qué pasa con todos nosotros que somos seres normales, individuales, que estamos aquí? ¿No ejercemos ningún rol? Hay 2 tipos de cumbres de liderazgo. Una, la de la luz. 2, la de la oscuridad. El de la luz, el que todos conocemos. El de la oscuridad, el que nadie identifica, pero existe. ¿Y cuál es ese tipo de líder? Es el que probablemente se asocia más a nosotros, que en algún momento tuvimos una pérdida económica, el que en algún momento no le fue bien con alguna idea, el que en algún momento tuvo una pérdida familiar, el que en algún momento sufrió un divorcio, sufrió una crisis existencial, sufrió cualquier cosa, una situación desafiante en la vida, pero la logró sobrepasar. Se fue al precipicio, básicamente se fue al precipicio, pero empezó a sobrepasar cada uno de esos desafíos, de esos problemas en su vida. Y empezó a salir hasta que llegó a la superficie.
Ahora yo me pregunto, si esa persona que venía desde el fondo, estaba en el precipicio y sobrepasó 10 escalones de situaciones difíciles en la vida y llegó a tocar la superficie, ¿no escaló una cumbre también? Su propia cumbre probablemente, la que nadie vio, la que nadie conoció, pero esa persona tiene el mismo mérito que la que estaba en la luz y también escaló 10 niveles, pero todos lo vieron y le aplaudieron. Básicamente se cumplió el mismo principio en ambos tipos de cumbres, solo que una era en la luz y el otro en la oscuridad. Y por eso muchas veces confundimos el concepto de liderazgo, porque menospreciamos a las personas que también hemos sobrepasado situaciones complicadas y difíciles y les quitamos el mérito y el valor. Y la buena noticia es que eso me lleva a una siguiente reflexión y me vuelve a dar la esperanza de poder hablar de liderazgo, y es: todas las personas son líderes desde su posición. No es el concepto de liderazgo que me venden en marketing o los libros de liderazgo que vemos hoy en día, donde me dicen: es que el líder es esa persona que está ahí con mucha gente. No necesariamente. A veces es el que está atrás empujando a los demás para que sucedan las cosas. No siempre está al frente. Y vemos otros conceptos que me llaman mucho la atención. Uno de ellos es generaciones. Y hablo de generaciones porque estamos en una transición de generaciones, incluso a nivel empresarial, ¿sí? Necesitan hacer esa transición. Pero ¿qué sucede? Las nuevas generaciones dicen: yo quiero que me cambien rápido. Entonces las empresas que han hecho para manipular el concepto de liderazgo le ponen entonces etiquetas de líderes a quienes realmente no son líderes. Y les voy a decir por qué. Porque entonces lo que hacen es colocarle vicepresidente senior, hasta para que suene bonito, senior, ¿sí? ¿Y toma decisiones? No, solo es el título. ¿Y cuánto gana? Una nada, pero es que es el título. Y han agarrado empresas donde vemos que hay 20 vicepresidentes senior, pero ninguno toma decisiones. Entonces, ¿qué es eso realmente? Es una prostitución del concepto de liderazgo. No es nada más, es realmente algo vano, algo que no tiene fundamento, que no está generando nada al final para las empresas ni para las organizaciones, porque como no tienen identidad, tienen que buscar cómo rellenarlo. Como no tienen fundamento, están buscando satisfacer a la sociedad. Y entonces traigo a proponerles un modelo personal que parte con un proceso de cambio interno, ¿sí? Cambio interno. Y cuando hablo de un proceso de cambio interno, hablo desde adentro, o sea, desde nosotros como individuos. Ahí empieza todo. Y tenemos dos móviles, dos situaciones acá. La primera: todo se genera desde el pensamiento. Díganme si no. Por eso el cuestionamiento que les mencionaba es fundamental. Si yo no me cuestiono las cosas, ¿qué hago? Sigo a los demás y hago lo que los demás dicen. ¿Por qué? Porque no me lo estoy cuestionando. Y después me doy cuenta, llego al lugar y me doy cuenta que estoy en el lugar incorrecto y no sé ni por qué estoy en el lugar incorrecto. Solo llegué ahí y ni siquiera sé por qué. Y digo: ¿y ahora qué hago? Me siento vacío, no tengo propósito y encima de todo no me pagan lo suficiente. Además, entonces, el cuestionamiento inicia dentro del pensamiento. ¿Cómo llenamos diariamente nuestro tanque de pensamiento, nuestro juicio crítico, nuestro análisis de las cosas? Y ahora bien, no solamente es tener ese tanque de pensamiento, es cómo lo protegemos. ¿Cuáles son las cadenas de protección de ese pensamiento? ¿O dejamos que cualquier cosa manipule esa decisión? Y por eso podemos girar hacia dos direcciones, como lo ven acá, una positiva y una negativa. A menos que utilicemos la intrategia. ¿Qué es la intrategia? Básicamente es el concepto de una persona que toma las decisiones y el control situacional de las cosas, incluso de su propio pensamiento. Y entonces, vemos aquí que pueden suceder dos cosas. Vean acá, inconsciencia. Si yo no tengo un pensamiento crítico y no tomo decisiones, entonces ¿qué sucede? Inconsciencia.
puramente, estoy inconsciente, en piloto automático y, como dicen algunos, inclusive en neutro, porque voy caminando suave, tranquilo, pero no sucede nada. ¿Eso a qué me lleva? A la inacción. Y por ende la inacción se convierte en permanencia. Ahora bien, vamos del otro lado. Cuando yo genero un pensamiento asertivo, me cuestiono las cosas y empiezo a tomar decisiones, empiezo a crear mi propia identidad como individuo. Y eso es lo que las empresas hoy en día más necesitan. Personas que no solamente sean líderes, porque eso ya lo somos. Personas que tengan la capacidad de generar un pensamiento crítico y que puedan tomar decisiones. Porque díganme si no, en los próximos 10 años que vamos a ver un cambio revolucionario muy fuerte, va a suceder algo. Va a haber un reemplazo. Y una persona me decía una vez en una conferencia, Diego, pero entonces va a haber un reemplazo acerca de ciertas oportunidades de trabajo porque la inteligencia artificial viene. Y yo digo, sí y no. ¿Por qué? Porque por una parte sí, pero por otro lado nos están forzando a valorar algo que el ser humano tiene por naturaleza, que es su propio pensamiento, su propia capacidad de análisis. Yo no sé si en algún momento las máquinas van a poder hacer eso, pero de momento todavía lo veo bastante lejano que eso pueda suceder. Pueden simplificar procesos, pero crear un pensamiento crítico de algo, muy difícilmente. Y entonces esa conciencia me hace pensar que todo el tiempo yo estoy identificando qué sucede en mi vida, qué sucede con mi equipo de trabajo, qué sucede en mi empresa. Y no solamente los estoy enviando a que se motiven, a que brinquen, a que salten, sino los estoy llevando ¿a qué? A que trabajen desde adentro. Porque al final el siguiente paso es hacer la tarea, literal. Es que las personas ya no quieren hacer la tarea. ¿Y qué es la tarea? Hacer la tarea. ¿Sí? Cuando digo hacer la tarea es salir y hacer lo necesario. Es que es más fácil que alguien lo haga. Es que tiene un costo. Es que muy difícil. Es que yo quiero estar ahí, pero no quiero hacer lo que tengo que hacer para estar ahí. Es que yo quiero tener lo mismo que él, pero yo no quiero hacer lo mismo que él hizo. No queremos hacer la tarea. Estamos tan mal acostumbrados por el tipo de sociedad y de sistemas mundiales que nos han impuesto, porque eso es lo que ha sucedido. Estamos rodeados de sistemas que nos dirigen, vaya aquí, mueve aquí, quita aquí, sistema económico, sistema de salud, sistema educativo. Solo para darles una idea, el sistema educativo tiene más de 200 años de no actualización 100%. ¿Qué esperan ustedes recibir de eso entonces? Y les hago educación porque es el sistema donde yo me muevo todo el tiempo y me doy cuenta cómo es obsoleto. Porque las personas que sí manejan el sistema educativo no quieren hacer la tarea. Y ese es el verdadero reto para las personas hoy en día. Poder salir y desafiarse, porque entramos al tercer nivel o a la última faceta, que es la transmutación. Transmutación, ¿qué significa eso? Es generar el cambio de la empresa interno, pero desde las acciones y los pensamientos. ¿Sí? Eliminar todas aquellas acciones y pensamientos que yo tengo en negativo y ponerle acciones y pensamientos en positivo. Eliminar todo aquello que me resta, que no me suma. Eso es transmutación. Y no hablo de evolución, no hablo de cambio, porque cambio es todo, tanto en positivo como en negativo. Eso es cambio. Puedo girar para acá o para allá. Estoy hablando de transmutar, de no irme al otro lado y extinguirme. ¿Qué es lo que va a pasar también en muchas empresas en el futuro? Se van a extinguir. ¿Por qué? Porque no tienen identidad. Y dicen a algunas empresas todavía, no, pero sí tenemos recursos. Sí, pero los recursos son limitados. Los recursos son limitados. El único que no es limitado es el tiempo. Y entonces el tiempo juega a mi favor cuando sé hacer la tarea, cuando hago las cosas, cuando trabajo desde adentro. El concepto de las personas hoy en día hacia los objetivos que quiere lograr. Yo les quiero
dejar otra pregunta más, y es: ¿por qué nosotros, como personas, muchas veces no queremos buscar lo que realmente necesitamos? Lo que realmente necesitamos, sino buscamos lo del momento, lo que es efímero, pero no lo que realmente necesitamos. ¿Por qué creen ustedes que sucede eso? No para que me lo respondan a mí, sino para que ustedes se generen ese cuestionamiento y se lleven de este día un buen cargo de conciencia, ¿sí? De no hacer la tarea. Porque nadie puede hacer la tarea por ustedes. Única y exclusivamente son ustedes los que pueden marcar la diferencia en el futuro. Son ustedes como líderes que pueden tomar el control y la posición de poder hacia la diferencia, hacia marcar un rumbo. Imagínense que su pensamiento o su tanque de pensamiento es el activo más valioso que ustedes tienen como seres humanos. Todo el conocimiento que entre ahí, ustedes deciden qué rumbo toma. Todos los elementos del conocimiento que ustedes introduzcan ahí se convierten en algo positivo o en algo negativo. Se convierten en su propia identidad. No la identidad de alguien más, sino en la de ustedes. Es que vemos el concepto de aquellas personas que lideran las organizaciones teniendo la visión de alguien más, no la de ellos, sino la de alguien más. Teniendo la visión de, es que esa persona ha hecho las cosas así y entonces yo quiero hacer lo mismo. Yo les pregunto, ¿por qué no generamos lo propio? ¿Qué hace falta para eso? ¿Cuándo estamos dispuestos a buscar realmente la diferencia? Eso es realmente transmutación. No es nada más. No les puedo vender otra idea, no les puedo contar otra anécdota, porque realmente transmutación es cuando yo gestiono mi cambio en una forma positiva y genero algo que marca una identidad a nivel personal, y esa identidad la llevo a mi empresa, a mi negocio y a mi equipo de trabajo. Así que muchísimas gracias, un gusto compartir en este espacio con ustedes. Muy feliz tarde.